Buenas noches, bienvenidos a una reunión más del Grupo Cristiano Calle Belén. La palabra de Dios dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Y es importante que mantengamos esto en nuestra mente ahora que estamos entrando en un periodo nuevo, el 2022. Dentro de las actividades que el Grupo Cristiano Calle Belén ha mantenido en el transcurso de los últimos días, se hizo la entrega de juguetes a la comunidad de Tanara. Más de 100 niños recibieron juguetes, gracias a Dios. También recuerden que el día 15 de enero, sábado, vamos a tener un ayuno de 10 de la mañana a 12 del día. Va a ser virtual. Y no olviden, por favor, sacar los cupos para las reuniones de los domingos. Si no ha sacado cupos, de igual forma, si es posible, se les recibirá, pero por supuesto es más conveniente tenerlo todo organizado con sus sillas reservadas. Ahora, don Dieter nos va a compartir la palabra de Dios. Adelante, Dieter. Hola, buenas noches, Calle Belén. Bienvenidos a una reunión más de los martes. Si queremos recibir esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros, eso extraordinario, esas peticiones que nosotros le estamos haciendo, esas cosas increíbles que Él tiene para nosotros para el día de mañana, nosotros conscientemente tendremos que dejar y soltar lo que nos aferramos hoy en día, lo que nos distrae hoy en día, para dar un gran paso de fe a esa mano, a esos brazos de ese Dios que es fiel, que cumple su palabra, que cumple con esas promesas que están en su palabra. En Hebreos, el autor de Hebreos nos da un ejemplo y nos guía dentro de ello. Y para eso yo quiero ir al libro de Hebreos, al capítulo 12, en los versículos 1 y 2, que nos dicen directamente: por eso nosotros, teniendo alrededor nuestro tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos adelante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso a lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra, y te pedimos, Señor, que tú aumentes nuestra fe, que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento, nuestra mente y nuestro corazón para poder estar recibiendo esta palabra que tú nos envías en la noche de hoy. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El autor de Hebreos, en estos dos versículos, inicia hablando: por eso, nosotros. Y sabemos que cuando la palabra de Dios en la Biblia nosotros vemos un por eso, es porque viene algo especial, porque viene algo específico. Y en este caso, el autor de Hebreos inclusive no solo habla de que va a venir algo específico sobre lo que él está hablando, o de lo que él ya habló más bien, sino que nos involucra a nosotros directamente, porque él dice: por eso nosotros. O sea, hace esa unión directamente. Eso da pie a esa actualidad de la palabra en el día de hoy. Y él se refiere al capítulo 11 y al capítulo 12 dentro de lo que es el contexto que estamos hablando. Y ese por eso es precisamente refiriéndose al capítulo 11. Por eso no podemos separar esos dos capítulos. Hacen una parte sola para poder entenderlo.
Y él seguidamente dentro de ello nos habla también de que dejemos de fijarnos en las cosas que nos distraen. Él dice que nosotros debemos estar soltando lo que nos enreda, soltando el pecado. ¿Y qué es un pecado? Un pecado realmente no es más que un distractivo que el enemigo nos pone para que no podamos estar cumpliendo la voluntad de Dios o para que nosotros nos desviemos del camino de Dios. Por lo mismo, debemos soltarlo, soltando todo lo que nos distrae. Esas distracciones son los trabajos que tenemos del día a día y nos metemos de lleno en ello. Hay una palabra en inglés que se llama workaholic, porque todos nos manejamos con el trabajo y eso es a lo que le tenemos tiempo. O le metemos cabeza a algún negocio o un problema que tenemos actualmente o inclusive del pasado, que nos agobia, que nos enreda y no nos deja avanzar. Él nos habla dentro de ese versículo, precisamente en el versículo 2 del capítulo 12, que nos fijemos en Jesús, que tengamos los ojos puestos en Jesús. Y si nosotros miramos lo que es la primera parte, esos distractivos, y esta segunda parte, que nos fijemos en Jesús, podemos ver una relación directa con lo que nos está sucediendo en nuestra vida. Es muy fácil que nosotros nos enredemos, es muy fácil cuando nosotros estamos enfocados en nuestros negocios, de estar escuchando posiblemente las estrategias porque ellos nos dicen que esto es la manera de manejarlo, o aquellos llegan y dicen, no, lo que ellos dicen está mal, pero lo que nosotros estamos diciendo es lo correcto y es por ahí donde te tienes que estar enfocando. Y finalmente nos enredamos y nos dejamos llevar por esas distintas estrategias que nos dan. Mezclamos nuestros sentimientos con los hechos. Nuestros sentimientos, los que vienen directamente de nuestro corazón, no están enfocados en donde deben estar. Porque nuestros sentimientos son variables. Hoy nos sentimos bien, mañana nos sentimos mal, alegres, agobiados, tristes. Y cada uno de esos pensamientos, de esos sentimientos más bien, nos distraen completamente de ese enfoque que tenemos que tener, que es el enfoque en el cual nos habla el autor de Hebreos. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Es Él el que nosotros tenemos que estar enfocándonos. Y los hechos científicos que podamos tener en un momento dado a la mano para tomar decisiones, igualmente los debemos estar soltando. No hacerle caso a ello. Es cierto que son hechos, que son realidades. Un ejemplo clásico, posiblemente los solteros le dirán a uno, no, matrimonio, eso no te metas con eso. Porque realmente todo termina en divorcio. Y si miramos las estadísticas, sí, realmente hay un nivel grande de divorcios. Y precisamente por esos hechos, por esas estadísticas, hoy en día la gran mayoría, un 50, 60% de los jóvenes viven juntos, no en matrimonio, no tienen una unión formal. Simplemente viven juntos. Y eso quiere decir que por eso nosotros no debemos luchar por nuestro matrimonio, no debemos estar manejándonos dentro de él. Nos distraemos en lo que nosotros debemos de enfocarnos, porque si nosotros nos enfocamos realmente en lo que debemos hacer, vamos a estar luchando por nuestro matrimonio, vamos a estar luchando por nuestra empresa, vamos a seguir adelante, porque
Él es el que nos da las fuerzas. Él es el que nos da esos ánimos. Es el Señor. Y podemos ver estos dos versículos como si el autor de Hebreos estuviera presentando un caso ante un jurado al cual tiene que convencer de que podemos confiar totalmente en Dios. Y normalmente cuando uno tiene esos casos, ¿qué hace? Llama a uno testigos. Y es ahí donde el autor precisamente dice en el primer versículo del capítulo 12, por eso, y se refiere al capítulo 11, que es un listado de varios personajes de la Biblia que han pasado por situaciones y que han tenido la fe absoluta y esa confianza en el Señor de que Él va a cumplir con su palabra. Si nosotros caminamos con el Señor, Él no nos va a abandonar en ningún momento, no dejará que nosotros seamos olvidados. Miremos el caso de Abel. Abel, alguien que ciertamente no habrá vivido mucho tiempo, pero tuvo esa fe, esa confianza en el Señor y por eso dio esa ofrenda que le agradó a Dios. Poco después Caín lo mató. Pero sin embargo, con todo y eso, hoy en día, ¿cuántos miles de años después? Todavía hablamos de esa fe que tenía Abel en el Señor y esa fidelidad del Señor hacia Abel de cumplir esa promesa de que no lo olvidarán. Nosotros podemos estar viniendo muy cansados del año 2021, agobiados de tanta problemática, de tantas situaciones que se nos presentaron. Y llegamos sin fuerzas, y por más que inclusive podamos ver o palpar algunas de las promesas que el Señor nos quiere estar dando, podemos llegar a decir, mira, muchas gracias, pero no tengo fuerzas, no tengo cómo salir adelante. Pero si miramos nosotros en el capítulo 11, en el versículo 11, ¿qué nos dice? El Señor le dio fuerzas a Sara. Sara era muy avanzada de edad, igual que su marido Abraham. Y el Señor le dice que va a estar concibiendo. Ella, incrédula realmente, pero sin embargo, hace caso y recibe esa promesa del Señor porque sabe que le da las fuerzas y le dio las fuerzas y conocemos el desenlace que finalmente ella y Abraham con una edad muy avanzada concibieron. El Señor le dio las fuerzas y así mismo el Señor nos va a estar dando las fuerzas y te va a dar las fuerzas a ti, a cualquiera de nosotros que estemos fijos y enfocados en el Señor. Por eso, nuevamente, si nosotros soltamos esos distractivos, soltamos los pecados, soltamos todo lo que nos distrae y nos enfocamos en el Señor, vamos a tener ese consejero, vamos a tener ese instructor para nosotros, para poder salir adelante. Proverbios nos dice que el Señor, en Isaías nos dice que tendremos ese consejero, ese príncipe de paz, ese Dios poderoso en el cual nosotros podemos estar confiando si nosotros nos enfocamos, si nosotros estamos buscando a alguien en un momento dado. Jesús es esa solución. Él es nuestro consejero. Él es ese Dios poderoso. Él es ese príncipe de paz. Así que enfoquémonos en el Señor. Miremos en todo momento que nosotros debemos de estar ahí,
enfocados en Él y no apoyándonos en nuestra propia prudencia, como dice en Proverbios 3, el versículo 5, que nos dice directamente que nos debemos confiar, debemos estar manteniendo nuestros ojos en Jesús y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, no aferrarnos en ello. Más claro no puede estar. Nosotros podemos estar tratando de salir adelante. Es como si saliéramos nosotros a nadar. Vamos a aprender a nadar. Y al inicio vamos a estar aferrados al borde de la piscina porque ese es el que nos da esa seguridad. El salir a nadar, el salir a la parte más profunda es terreno desconocido para nosotros. Y no nos vamos a sentir tranquilos. Por más que ahí esté el instructor de natación, esté ese salvavidas, nos aferramos directamente a lo que nosotros conocemos y no soltamos eso que nosotros creemos que nos da esa seguridad. Y por lo mismo no vamos a estar avanzando hacia ningún lado. En el momento que nosotros nos soltemos de ese borde en el agua, ¿cuáles son las primeras palabras que nos va a decir ese instructor? Nade, dé esa patada, muévate para que puedas seguir hacia adelante. Y lo mismo nos lo dice el Señor, que debemos seguir hacia adelante, proseguir en esa carrera que está por delante, pero hagámoslo con fe. ¿Y quién más que Jesús? En Él debemos enfocarnos. Jesús confió plenamente en el Señor. Y cuando Él estuvo en Getsemaní orando, ¿qué dice? Si puedes pasar esta copa, pásala. Pero que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Hubo alguna respuesta de parte del Señor? ¿El Señor dijo algo? No, hubo silencio. Porque las cosas tenían que seguir. Y Jesús confió plenamente, sabiendo lo que le venía encima. Delante de Pilatos, cuando lo acusan y dan todo, Él sigue hacia adelante, Él acepta todo. Y ya al final, cuando está en la cruz, inicialmente ahí, llega y dice, Señor, que sea tu voluntad y te entrego mi espíritu. Y se entregó confiadamente, porque Él confiaba 100% en el Señor. Y bueno, sabemos que resucitó victorioso y por lo mismo nosotros podemos confiar en ese testigo tan grande que tenemos, que se llama Jesús. No dejemos de estar confiando. No importa las veces que nosotros tengamos que soltarnos. No importa las veces que nosotros tengamos que buscar la ayuda, siempre y cuando nosotros estemos enfocados en el Señor. Él es nuestro mayor testigo de la fe en la que nosotros podemos colocarla a Él, entregársela a Él. No permitamos que lo que ellos dicen o aquellos nos aconsejan, o el día a día que se nos enreda en todo lo que tenemos, o los recuerdos de situaciones antiguas que tuvimos o que vivimos, nos enreden y nos alejen y nos desvíen de ese camino. Tengamos en este año 2022 nuestra mirada puesta en Jesús, enfocado en Él,
no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, en nuestro intelecto, en lo que nosotros tenemos como conocimientos. Ciertamente hay cosas que tenemos que estar utilizando que nos dan ese caminar normal. Pero la confianza la debemos tener en Jesús. Sabemos que las promesas de Él son sí y amén. Sabemos porque lo hemos leído. ¿Lo creemos? ¿Y dónde lo creemos? ¿En nuestra mente o en nuestro corazón? Porque es aquí donde nosotros debemos tenerlo, porque de aquí del corazón mana la vida. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que sigamos caminando esta carrera, sigamos siempre caminando en fe, que el Señor nos va a estar sosteniendo. Y esas promesas que nosotros estamos buscando, esas oraciones que todavía no tenemos nosotros respuestas, no es porque no nos va a responder, sino lo hará en su tiempo, pero debemos seguir trabajando. El silencio del Señor en un momento dado quiere decir que nosotros debemos seguir profundizando y trabajando en lo que estamos haciendo, encarrilados, encaminados en el camino del Señor. Gracias, Padre Santo, te damos por esta palabra, por este momento que tú nos diste para meditar y profundizar en lo que tú tienes para nosotros. Que nosotros tengamos esa fe absoluta, que tú nos ayudes a aumentar la fe y que nosotros siempre tengamos la mirada puesta en ti, ese autor y consumador de la fe. Que no nos desviemos, que no estemos nosotros enredados en los pecados y en el día a día, sino que realmente estemos enfocados en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy buenas noches. Bendiciones. Muchísimas gracias, Dieter, por esa hermosa palabra. Me encantó cómo se utilizó el versículo de Hebreos que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para ejemplificar dónde tenemos que tener puesta la mirada y evitar que las distracciones del mundo, que pueden ser por sí solas cosas buenas, como el trabajo, la familia, las aspiraciones, no nos desenfoquen de dónde debemos tener puesta nuestra concentración. Les agradecemos por sintonizar una reunión más del Grupo Cristiano Calle Belén y les pedimos por favor que se suscriban tocando en la campanita que se encuentra en la pantalla de YouTube. Hasta la próxima. He decidido seguirte, he decidido amarte, he decidido
he decidido seguirte. He decidido